Ahí está. Bueno, entonces te muestro la resolución. Igual después la vamos a publicar. ¿Eh? Dale, sí, sí. Bueno, las curvas son así en esa región. ¿Sí? Simplemente son dos exponenciales. ¿Eh? Bueno, no exponenciales. Al estar por X pasan por el origen las dos, ¿no? Porque en cero se anulan las dos. Y después crecen con concavidad positiva. ¿Sí? Y entonces te queda este sector este, encerrado entre las curvas. Eh, bueno, para determinar los puntos de corte, se igualan las dos, ¿no? Se toma el factor común X, y entonces te da que o bien X igual 0, o bien esto vale 0, ¿sí? Igualando, entonces pasando una para el otro lado, te da que tendrían que tener el mismo valor exponente para que las exponenciales sean iguales. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces queda que x tiene que ser 2 para que 4x sea igual a que más 6. De ahí se saca este punto. ¿Eh? Bueno, acá una forma de determinar cuál está por encima, simplemente como tiene las raíces, como se cruzan solo en 0 y en 2, buscar un punto intermedio como ser 1 y calcular los dos para ver cuál está arriba y cuál está abajo. ¿Ah? Sí, Como son funciones continuas, no pueden volverse a cruzar sin que valiera 0 la diferencia. Y entonces acá se plantea el área entonces como el techo menos el piso, y otra vez son funciones continuas, y esto se puede usar la regla de Barrow, ¿eh? Con la integral indefinida, que en este caso es esta, ¿no? La del techo, es x menos 1 por el x más 6. Esto se puede hacer por partes, ¿sí? Estas integrales, ¿sí? Se deriva la x y se hace la primitiva de la exponencial, y por partes en una sola vez. Sí, en una sola vez que hagas partes ya sale. Y esta también lo mismo, ¿sí? Y bueno, ahí es aplicar entonces la regla de Barrow, digamos, mencionando que se puede usar porque es continuo el integrando, y, y bueno, y termina dando esto, 9/16 avos de a la 8 más c a la 6 menos un 16. está bien. Sí, sí. ¿Ah? Yo lo he encarado de Esa es otra la forma, parte. lo he hecho de otra forma igualándolo, pero me quedó otro resultado. Así que estará mal. Para encontrar los puntos de corte, decís. Sí, Ah, ahí ya sí, me cambió todo. claro, claro. Sí, porque la ecuación parece difícil, lo que pasa es que tomando el factor común x ya te queda que o x es 0 o esto es 0, ¿no? Sí, Y esto, la forma de resolverlo es igualarlas entre sí, y tienen que ser iguales, o sea, si los exponentes, si haces logaritmo de los dos lados, te queda 4x igual a esto. claro. Sí, sí. Yo lo he hecho diferente ¿Ok? por eso, y ahora me quedó. Ahora ya entendí cómo era. Muchas gracias. Claro, claro, bien. Bueno, gente, ¿qué hora son? Así, ya estamos más que en hora para arrancar. El último tema que tenemos en el curso es un tema de series. En realidad son dos temitas de series que están ahora en el campus en la última parte, que paso a mostrárselos por acá. Esta es Convergencia Series 2, es el tema actual, la sección actual. Los temas son estos que están acá, que básicamente hay dos partes, o tres partes si se quiere, ¿no? Uno es el criterio integral para convergencia de series, que nos había quedado en el tintero porque como no habíamos visto integrales impropias no lo podíamos ver. Y el segundo tema de series de potencias,
que incluye a las series de Taylor. ¿Sí? Esta serie de Taylor es una parte de serie de potencias, que es como si fuera una aplicación de la serie de potencias. Entonces, bueno, vamos a proceder a hacer el resumen de la teoría para aquellos que no tuvieron tiempo de bichear este resumen y el video explicativo correspondiente. El criterio integral es un criterio para para determinar la convergencia de algunas series numéricas. ¿Sí? Tiene que ser en series de términos positivos. ¿Sí? Y la idea es la siguiente, como a ver, le voy a primero pasar a mostrar algo en la planilla, le voy a compartir un dibujito, vamos a hacer para ilustrar esto. ¿Eh? Vamos a agregar una página por acá. ¿Dónde es que se agrega acá? Si uno tiene una serie, podría ser una gráfica de la serie, ¿no? Las series, acuérdense que son una sumatoria, por ejemplo, desde n igual 1 a infinito, ¿sí? De a sub n. A sub n es una función de n. Si yo tengo una función f, en realidad que sea de los reales, tales que tengo f de x, tal que f de n es igual a sub n para todo n natural, entonces esto lo podría escribir como la sumatoria de f de n, ¿no? Desde n igual 1 a infinito, la serie esta. Y si yo tuviera una gráfica de la función, vamos a ver algo así, y la función fuera algo así, a ver, vamos a dibujar, no, esto no es demasiado sencillo, algo así, tiende a 0. Bueno, acá la voy a cambiar un poquito para poder hacer de cuenta que tengo una unidad por cuadradito en la gráfica, ¿no? Entonces, si esta fuera f de x, esta sería f de 1, o sea, el a sub 1. Esto sería, bueno, se supone que esta es 1, y este es 2, y este es 3, y así, ¿no? Y este sería el valor acá de a sub 2, y este sería el valor de a sub 3. En realidad están acá los valores, ¿no? A sub 3, a sub 2, y el a sub 1 por acá arriba. No sé por qué. Bueno, justo me coincidió con cuadraditos. Y por acá estará el a sub 4, ¿no? Y así sigue. Ahora, la idea es la siguiente. Si yo considero, si la función es como esta, o sea, es una función monótona decreciente y que tiende a 0, entonces, si yo considero las áreas, esta área de este rectángulo, ahora vamos a borrar, voy a borrar acá donde puse estos valores, los valores los puse igual acá en el eje de las ordenadas, ¿sí? Le decía, si yo considero esa área, el área de este otro rectángulo, ¿no? El área de este otro rectángulo, y así sigo, ¿no? Entonces fíjense que esta área vale 1 por a sub 1. Entonces esto vale a sub 1, ¿sí? El área del rectangulito esta, ¿sí? Este área. El área de este rectangulito vale a sub 2. El área de este vale a sub 3, ¿no? Y así. Entonces, en este caso, así como está, la sumatoria esta, la suma desde n igual 1 a infinito de a sub n es menor que la integral, ¿no? Es menor que la integral desde 0 a infinito de f de x respecto de x.
que es una integral impropia suponiendo que converge, ¿sí? ¿Tá? Si esta converge, como este valor es menor porque son áreas que están por debajo de la curva, entonces esta va a converger, ¿sí? De la misma forma, si uno considera el área para este lado, a ver un poquito, lo voy a dibujar en azul, así, y esta así, bueno, hagan de cuenta que la hice bien, así, para acá, entonces, dibujadas así, este rectangulito de acá tiene área sub 1, y este tiene área sub 2, y este tiene área sub 3, ¿sí? Entonces la suma desde n igual 1 a infinito de a sub n, fíjense que el área de los rectangulitos está por encima de la curva, es mayor la suma de los rectángulos que la integral, ¿sí? La integral es el área porque la función es positiva, ¿no? Entonces esto, bueno, acá podríamos poner mayor o mayor igual, es lo mismo. Mayor que la integral entre, en este caso es entre 1 e infinito, de f de x, ¿no? Y entonces, en este caso, si la serie converge, esta va a converger porque sería menor, ¿sí? Tiene que tener límite infinito. Y a su vez también si esta diverge, quiere decir que es no acotada, esta va a diverger. Entonces llega a la conclusión, y como además no importa si arranca de 1 o arranca de 0, suponiendo que la función sea acotada acá, ¿no? Que acá no haya una asíntota vertical, ¿tá? Para que esta no sea problemática, el 0. Y entonces se llega a la conclusión, les decía, de que la serie de a sub n converge si y solo si la integral desde el valor que sea, de 1 vamos a ponerle a más infinito, de f de n, de x, perdón, de x es menor que infinito. Y esta desde n igual 1 a más infinito. Por supuesto, esto podría no ocurrir desde 1 para adelante, sino que lo que importa es que en algún punto en adelante coincida esto de acá, se lo voy a marcar, podría no ser para todo n natural, sino para todo n mayor que un n0, y da lo mismo, porque lo que importa es el resto, digamos, de la suma y el resto de la integral, porque los primeros, una cantidad finita de sumandos de la sumatoria, no es un número finito y no depende de eso el que converja o no la serie, ¿sí? Y lo mismo la integral. La integral la hacemos arrancar en un valor cualquiera por acá, en este valor. Esta otra integral es una integral propia y es algún número. Si la función es continua, existe. Entonces no interesa si es para datos naturales o a partir de un n0, y de la misma manera la que tiene que converger esta integral no interesa si la arrancan de 0, de 1, del valor que quieran para calcularla, ¿sí? Bueno, y eso es en lo que se basa el criterio integral. Me dice que bajo ciertas condiciones la serie y la integral impropia se comportan igual. Y entonces ahora vuelvo acá, y es lo que dice esto. Dice, si la función f es continua, positiva y no creciente, o sea, decreciente, en el intervalo, acá dice 1 más infinito, pero podría ser, como les digo, un intervalo que arranque en valores mayores a 1, y a sub n igual a f de n, para todos los naturales que caen en el intervalo que sea acá, que podría ser de 1 más infinito o de 48 más infinito, ¿sí? No interesa. Pero la función siempre tiene que ser continua y positiva y monótona, ¿sí? Decreciente. Entonces, bueno, lo que les decía, la serie de a sub n vendría a ser igual a la serie de f sub n, de f de n. Y el criterio lo que dice es que la serie va a converger si solo si converge la integral impropia.
Y muchas veces cuando las funciones son medias embromadas, la fórmula de la sub n, es más fácil determinar si converge la impropia que si converge la serie. Porque capaz que la función es medio porquería, no hay forma de aplicarle ningún criterio de series, porque no se pueden resolver los límites o lo que sea, o porque el límite da 1, pero sí se puede encontrar una primitiva y resolver el límite de la integral impropia. Ese es el criterio el criterio de integral para las series de potencia, las series, perdón, numéricas. Y teníamos unos ejercicios que están al final, que dice el ejercicio para el encuentro sincrónico, del cual el primero de ellos es sobre este asunto, este de acá, que además es uno de los que había, lo que tenía el repartido de, ¿se acuerdan que en la guía de series habían dos que yo les dije no los hagan porque ese se hace con un criterio que no vimos? Bueno, es este. Y este es uno de esos ejercicios. No sé si más o menos se entendió lo que expliqué. Es simplemente esto un criterio adicional que, como les digo, a veces es más fácil de aplicar que los otros criterios. Pero recuerden que sigue siendo un criterio para series positivas, de términos positivos, ¿sí? A ver que voy a volver acá atrás. ¿Tienen alguna duda sobre esto, gente? Además de ser series con positivas, también tiene que ser decrecientes. Tiene que ser decreciente, sí, porque fíjense que en lo que yo hice, acá en esta demostración, porque no fue una demostración, acá si es decreciente yo puedo asegurar que este rectangulito es más chico que el área, porque la función sigue de acá para acá creciendo. Y por lo mismo puedo asegurar que el azul es más grande que el área y el pedazo integral, porque de A sub 1 en adelante viene decreciendo. Eso es lo que me permite la desigualdad esta y la desigualdad esta. ¿Ah? Por eso el criterio pide la monotonía. Porque después lo que se hace es una especie de comparación o de teorema del sándwich en los límites que definen estas dos cosas. Pero necesito saber esto. Lo que también sabemos es que esto es mayor que 0, ¿no? Y que esto es mayor que 0. Entonces se hace una especie de sándwich con esto. Bueno, entonces el primer ejercicio, digamos, para este encuentro, no sé si lo llegaron alguno lo llegó a tratar de hacer, es este de acá que les pide ver si es o no, ay, acá me sobró una M, si es o no convergente esta serie que está acá. Y el tema con esto es que si ustedes le tratan de aplicar los criterios que hemos visto, les da, tanto el de D'Alembert como el de Cauchy, el límite le da 1 y no resuelve el criterio, ¿sí? Porque le queda un límite bueno, que tiene las potencias de n y un cociente de logaritmo y ambos dan 1. Le queda algo así como el logaritmo neperiano de n más 1 sobre el logaritmo neperiano de n por n más 1 a la 3 medios sobre n a la 3 medios, no, 3 medios, y esto tiende a 1. Entonces el criterio del cociente no decide y el de la raíz también da 1. Y entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Una posibilidad sería tratar de hacer una comparación con una serie P, ¿sí? El problema es que la serie P con P igual a 3 medios no me sirve porque esto es mayor, el logaritmo de n sobre n a la 3 medios
le voy adelantando que esta serie converge, ¿sí? Y entonces yo tendría que encontrar que esto es menor que alguna serie 1 sobre n a la p con p mayor a 1, ¿sí? Para que converja, ¿sí? Y 3 medios no me sirve porque el logaritmo pasa de 1, ¿sí? Entonces tendría que demostrar, por ejemplo, que el logaritmo que esto se verifica para p igual a algo más chico que 3 medios, pero más grande que 1, que podrían ser 5 cuartos. ¿Eh? Y para ello tendría que demostrar que el logaritmo neperiano de n es menor que n a la 1/4 a partir de algún valor, ¿sí? Y bueno, y esto es más o menos engorroso, se puede hacer, ¿sí? Para todo n mayor que n0, ¿sí? Esto es cierto porque esto es un infinito de mayor orden que el logaritmo, ¿tá? Entonces, a partir de algún valor, esto va a tender va a superar al logaritmo. Y ahí podríamos hacer comparación sin paso al límite. Por paso al límite también podría hacerse, ¿eh? Y de ahí sacarlo. Pero es más sencillo estudiar qué pasa con la integral la integral impropia del logaritmo de n sobre n a las 3 medios desde 1 a infinito, ¿sí? La arranco en 1 porque el n, si lo arranco en 0, va a tener un problema acá, ¿sí? Y bueno, y entonces habría que ir a la tabla a buscar o hacer partes acá, o primero yo buscaría en la tabla de integrales a ver si aparece, si tengo una integral de eso. ¿Eh? Déjeme ir a buscar primero la tabla, donde tengo la tabla de integrales, a ver si la encuentro, a ver si está. Esto es acá, no, acá, creo que está acá, tabla de integrales acá. Entonces, voy a ver si si llega a estar en la tabla. Me parece que no. Acá está. A ver, ¿dónde está? Esto. Y voy a compartir la tabla acá. Y entonces, aparentemente estaba mirando acá, a la 66. Acá n tiene que ser distinto de -1, no sé por qué no lo dice acá, pero queda medio obvio porque estaríamos dividiendo por 0, ¿sí? N tiene que ser distinto de -1. Entonces, fíjense que a ver si la puedo copiar la cosa esta. Voy a ir al Open Board. Me voy acá y la voy a copiar. La 66. Ahí, acá. Y volvemos acá. Y ahora la saco del catálogo. Imágenes. Esta. Debe ser esta. Bien. Entonces, fíjense que tenemos esto mismo, donde n sería menos 3 medios, ¿verdad? Entonces voy a usar esto. Es bueno, por supuesto que sí que puedo usar Barrow. En realidad no puedo usar Barrow. Tengo que ponerlo como límite cuando m tiende a más infinito, de la integral entre 1 y m. Vamos a borrar todo esto. La integral entre 1 y m de el logaritmo neperiano de, perdón, le vamos a poner, queda feo con n, así que le voy a meter x, ¿ah? Y de x, el logaritmo neperiano de x por x a la menos 3 medios respecto de x, ¿sí?
Y entonces ahí está claro que es esta misma, donde n es menos 3 medios. Vamos a sacar esto. Y entonces, como esto es continuo en el intervalo 1m, ¿sí? Puedo usar la regla de Barrow y me queda el límite cuando m tiende a más infinito de x a la menos 3 medios más 1, me da menos 1 medio, ¿no? Sobre menos 1 medio, por el logaritmo neperiano de x, menos x a la menos 1 medio, ¿no? Dividido menos 1 medio al cuadrado, que da 1/4, ¿no? Y esto entre regla de Barrow, entre qué y qué, entre 1 y m. Y entonces esto me queda el límite cuando m tiende a más infinito de m a la menos 1 medio sobre menos 1 medio logaritmo neperiano de m menos m, perdón, sí, está bien, m a la menos 1 medio sobre 1/4 menos, y acá me queda en 1, me da, el logaritmo de 1 es 0, y esto da 1 sobre 1/4, me da 4, ¿no? Pero es un menos 4, porque tiene este menos que está acá. Este menos es por Barrow, y este menos es porque está restando. ¿Ok? Y bueno, ¿y esto a qué tiende? Esto que está acá, bueno, por órdenes de infinito, este que estaría en el divisor, digamos, sería un m a la 1 medio, en el divisor es de mayor orden que el logaritmo, y entonces esto tiende a 0, ¿sí? Porque m a la 1 medio es de mayor orden que el logaritmo de m, ¿sí? Cuando m tiende a infinito, ¿ok? Y esto que está acá evidentemente también tiende a 0 porque tiene potencia negativa, y entonces lo que me queda es 4. ¿Ah? Así que entonces la integral impropia converge, ¿sí? Esta integral impropia converge. Y me olvidé de verificar antes, lo mismo lo puedo hacer ahora, de que la función es monótona decreciente, esta función, ¿sí? Así que vamos acá a marcar el logaritmo neperiano de x sobre x a la 3 medios, o esta mejor, x a la menos 3 medios, logaritmo neperiano de x. Esto es positiva, mayor o igual que 0 para todo x mayor o igual que 1. O sea, en 1 más infinito es no negativa. Y tenemos que ver que es decreciente. Y para ver que es decreciente, si esta es f de x, f' de x es la derivada de esto es la derivada del x a la menos 3 medios, me da menos 3 medios de x a la menos 5 medios, ¿verdad? Porque es esto menos 1 por el logaritmo neperiano de x. Más x a la menos 3 medios por la derivada del logaritmo que es dividido x, ¿no? 1 dividido x. Y entonces, ¿qué me queda? Me quedaría, fíjense que esto me da x a la menos 5 medios, ¿no? Porque es x a la menos 3 medios menos 1. ¿Ah? Entonces tomo el x a la menos 5 medios de factor común, ¿sí? Y me queda por menos 3 medios del logaritmo de x más 1. ¿Sí? Y si bien esto en 0, en 1, perdón, vale 0 y entonces me daría positivo, a partir de que, por ejemplo, de e, si x es mayor que e, el logaritmo es mayor que 1, y entonces menos 3 medios por el logaritmo es más negativo que lo que es positivo daría negativo, esto daría menor a 0 para todo x mayor o igual
a E. ¿Se ve? ¿Sí? Porque el logaritmo de E es mayor a 1. Y esto es mayor o igual que 0 porque es una potencia de un positivo, mayor que 0. Entonces esto me da en total menor a 0 para todo X mayor o igual a E, y entonces F es decreciente en E más infinito. Fíjense que no importa si arranca de 1 o de lo que fuera, lo que importa es que sea un intervalo que de algún valor en adelante sea hasta el más infinito, la función sea decreciente, sea positiva y sea y nada más. Y la integral sea convergente. Y bueno, y entonces con esto ya estaría completo. Podría decir que por criterio integral, como la integral de 1 a más infinito de, ¿cómo era esto? Logaritmo de x sobre x a la 3 medios respecto de x converge, menor que infinito, es más, valía 4, igual a 4. Entonces la serie del logaritmo de n, bueno, lo que no probamos, pero es evidente que f de n es igual a sub n, ¿no? No creo que no necesita demostración, ¿sí? Que esto es f de n más infinito, esta converge. Esto es el criterio integral. Como ven, en algunas funciones, cuando las funciones, si ustedes miran la guía de series, en general no aparecía más que potencias de n, factoriales, ese tipo de cosas, y con eso nos arreglamos en general con los criterios del cociente o de la raíz. Pero cuando empiezan a aparecer funciones como logaritmo, exponencial y otras porquerías, es muy difícil de calcular, a veces es muy difícil calcular estos límites. O incluso pasa como en que se puede calcular, pero tiende a 1 y el criterio no decide. Bueno, si se puede tener una primitiva de esta función, como en este caso la tuvimos incluso de la tabla, entonces podemos saber si la integral impropia converge o no, y como además la función era decreciente, cosa que hay que probar, lo que probamos nosotros acá, esto es importante, probar que esto es decreciente, y también que es mayor o igual que 0. Bueno, entonces el criterio integral nos permite resolver algunas series que los otros criterios a veces no resuelven. No es difícil, es simplemente una técnica más que aprovecha entonces el conocimiento de las integrales impropias para resolver series numéricas. Bueno, no sé si se comprendió, como para seguir con la siguiente parte, o quedó alguna duda. Las notas recuperatorias, ¿cuándo están? Y bueno, estamos como en la semana pasada. Yo espero que estén el miércoles, pero capaz que terminen estando el jueves, como la semana pasada. Ya de los 5 ejercicios hay 2 que ya están terminados de corregir, y están trabajando en los otros 3. ¿Ok? De nada. Bueno, si esto más o menos se comprendió, vamos ¿a dónde vamos? Acá. El otro tema que es bastante más complicadito, más extenso incluso que esto de criterio integral, que es simplemente algo que nos quedó en el tintero, porque este año no habíamos visto integral impropia antes de series, ¿sí?
El otro tema es series de potencias, de los cuales alguna adelanto ya tuvimos en la guía, porque resolvimos algún ejercicio con una serie que es, de hecho, una serie de potencias, que era el último ejercicio de la guía de series. ¿Sí? La serie de potencias, bueno, primero una especie de introducción. Nosotros ya hemos visto el tema polinomios de Taylor, o polinomios de Maclaurin también, y vimos que eso nos sirve para aproximar una función cerca de un punto, ¿sí? Pero lo que nos dan es una aproximación, no el valor de la función, ¿sí? No es exacto. Pero esos polinomios en algunas funciones, que tengan todas las derivadas de todos los órdenes, uno podría ir aumentando el grado del polinomio y ir aumentando así la precisión. Y entonces ese polinomio, que es una sumatoria de coeficientes numéricos por x menos c a la algo, a distintas potencias, al aumentar el grado, estamos haciendo una especie de serie. Y entonces la idea es qué pasa cuando ese grado tiende a infinito, si esa serie que se forma tiende a la función de la cual está ese polinomio de Taylor, pasaría a llamarse serie de Taylor porque tendría infinito sumando, ¿no? Y de ahí arranca la idea de estudiar series de esta forma, ¿sí? Series donde tenemos una A sub n, que es simplemente alguna fórmula que solo depende de n, o una sucesión, si quieren, que depende de n, por x menos c a la n, por potencias de x menos c. Fíjense que el polinomio de Taylor vendría a ser algo de esto, pero que en lugar de ser de 0 infinito, es de 0 hasta el grado que sea el polinomio. ¿Sí? Entonces, estudiar si las características, cómo se comportan este tipo de series, nos puede después servir para ver qué pasa con el caso de las series de Taylor. Entonces, bueno, la primera cosa que se ve es que, y eso está en las demostraciones en acá donde dice, ¿dónde está? Por acá en algún lado tendría que decir, ¿dónde está? Acá, teoría de ejemplos. Acá tienen un PDF, a ver, lo voy a dar con control, a ver si me lo abre en otra hoja, ahí me lo abrió acá. Y acá tienen un PDF con toda esta teoría, ¿sí? Y acá está incluso la demostración. ¿Esta demostración? No, creo que la saqué. ¿Ah? Sí, la saqué la demostración. Pero bueno, está por lo menos en el detalle de todos lo que se ve después acá en los videos de ejemplos, ¿sí? Bueno, se demuestra, aunque no lo demostramos ahí en ese documento para no complicarles la vida, de que hay solamente tres posibilidades, ¿sí? De que esta serie converja absolutamente para todos los reales, ¿sí? Según, esto va a depender de cuál sea esta sucesión a sub n, ¿sí? La sucesión de coeficientes. Pero hay casos en que converge para todos los x real, o sea, independientemente de que x menos c a la n, cuál sea el x, ¿sí? Otra posibilidad es que converja solamente para x igual c. Para x igual c es evidente que converge porque nos queda 0. Cada sumando da 0 y la sumatoria de 0 da 0 siempre y eso evidentemente converge. Y la tercera posibilidad es que haya un valor de R positivo, de modo de que la serie converge absolutamente en el intervalo abierto C menos R, C más R. Fíjense que es un intervalo de radio R y centrado en C. Esto vendría a ser en el entorno de C de radio R. ¿Sí? Y además no converge para todo X que no pertenece a este cerrado. O sea, los que sean menores estrictos que C menos R o mayores estrictos que C más R.
No se sabe qué pasa en C-R y en C+R. Eso podría converger o no converger, ¿no? Y a este valor R se le llama radio de convergencia, ¿sí?, de la serie de potencias. Cuando X, cuando el caso es el 1, o sea que converge para todos los reales, se dice que el radio de convergencia es infinito, ¿no? No se puede decir que sería C menos infinito o C más infinito, el intervalo, ¿no? Simplemente por analogía se dice que si bien este caso es que un radio de convergencia mayor que 0 y finito, un valor el que sea, por analogía se dice que el caso 1 es cuando se dice que si se da el caso 1 el radio de convergencia es infinito, y en el caso 2 se dice que el radio de convergencia es 0, porque solo convergen X igual C, y vendría a ser como si esto tuviera radio 0. Lo único que como este intervalo es abierto, con radio 0 me da vacío, ¿no? Pero bueno, también por analogía, ¿sí? De modo que siempre hay la convergencia es, digamos, en un entorno de C de radio de convergencia R, generalizando al caso radio igual 0 cuando solamente convergen C, y al caso radio infinito cuando convergen todos los reales. Y entonces surgen también en la teoría otras cosas, porque si tenemos una serie de potencias que tienen un radio de convergencia no nulo, o sea, un caso como el 2 o el 1, ¿sí?, o sea, de que converge en un intervalo centrado en C o en todos los reales, ¿sí? Entonces, en ese lugar en donde convergen el conjunto de convergencia, se puede definir una función f que sea igual al valor de la suma, ¿sí?, porque esto convergerá según cuál sea X a distintos valores. Y entonces el valor del límite de esta serie es una función de X. Eso está claro. No sabemos cuál, pero depende de X. Y entonces lo que se dice es que esta serie representa la función f en el intervalo de convergencia. Entonces, de repente esta función, la fórmula me da una pavada, de repente me da logaritmo de 1 más x, por ejemplo, ¿sí? Pero solamente en el intervalo de convergencia de la serie se puede decir que la serie representa el logaritmo, ¿sí?, porque donde no converge no lo representa, y el logaritmo sigue existiendo quizá fuera del intervalo de convergencia de esta serie, ¿sí? Entonces, bueno, otra cosa que se dice también es que esta serie es el desarrollo de f en serie de potencia, ¿sí? Entonces, de repente, bueno, después vamos a ver cómo los podemos encontrar. Tenemos una función y una serie de potencias que la representa, entonces decimos que esa serie es el desarrollo de f en serie de potencia. Y entonces surgen dos preguntas. Dado una serie de potencias, saber las propiedades de la función que representa, saber algo, a ver qué se puede saber de la función que representa. Y la otra es, dado una función, saber si se puede representar por una serie de potencias. Porque de repente a mí me puede interesar, si yo tengo una función, saber si puedo encontrar la serie de potencias que la representa. Y acá se me ocurre, y a cualquiera se le debería ocurrir, el tema que les mencionaba hoy del polinomio de Taylor. Si yo tengo una función que tiene todas las derivadas de cualquier orden, se me ocurre que hacer esa serie de Taylor cuyos coeficientes son la derivada késima en el punto C dividido k factorial, podría ser o es un buen candidato a hacer la serie de potencias que representa la función. Con respecto a la primera pregunta, o sea, si dado una serie, hallar las características de la función que representa,
se puede demostrar que una función representada por una serie de potencias, o sea, el resultado de la suma dentro del radio de convergencia de cuánto da esta suma, a qué tiende para cada X la serie, bueno, la función que resulta de eso se puede demostrar que es continua en el interior del intervalo de convergencia. También la función f es integrable en cualquier intervalo contenido en el intervalo de convergencia, y su función integral, sí, claro, la función integral es la integral de c a x de f, se puede integrar, se puede hallar integrando término a término la serie de potencia, ¿sí? O sea que la función integral, el desarrollo de la función integral es la serie de a sub n por las integrales de los x menos c a la n, y estas valen x menos c a la n más 1 sobre n más 1. O sea que esta, si yo tengo una función que es representada por esta serie de potencia, su función integral es representada por esta serie de potencias, ¿sí? Entonces supónganse que yo tengo la función integral, que tengo la serie de potencias que representa a 1 sobre x. Bueno, entonces, si yo quiero la del logaritmo, que es la función integral de 1 sobre x, ¿no? Podría hallar la serie que representa el logaritmo integrando la de 1 sobre x, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer es agarrar los coeficientes y bajarle 1 en el exponente a cada uno y dividirlo por n más 1 y listo. Y ahí me daría la serie del logaritmo, ¿no? Por decir algo, por poner un ejemplo. También se demuestra que la función f es derivable en el interior del intervalo de convergencia, o sea, una función, recuerden, f es el resultado de esta serie, bueno, es derivable, y su derivada se puede hallar derivando término a término la serie de f. Entonces, f' vendría a tener como serie de potencias en la que tiene coeficientes n más 1 a sub n más 1. Estas demostraciones no son difíciles, porque simplemente se limitan a poner como f es el límite de la suma de 0 hasta un m de la sumatoria, entonces derivando eso se puede introducir, digamos, la derivada del límite, es el límite de la derivada, y el límite de la derivada es la serie esta, ¿sí? Y la otra, la cuarta cosa que se puede demostrar es que estas dos, tanto la serie integrada, que es esta, como la serie derivada, que es esta, tienen el mismo radio de convergencia de la serie original. O sea, si esta serie tenía radio de convergencia R, entonces estas otras dos también tienen el mismo radio de convergencia, ¿no? De modo que estas derivadas y esta función integral tienen desarrollo en series en el mismo intervalo que tenía la función original. Bueno, finalmente, aplicando estos dos últimos puntos en forma reiterada, o sea, porque si la función tiene, dijimos, si la derivada tiene representación en el mismo intervalo de convergencia, entonces la derivada de su derivada también tiene representación en el mismo intervalo de convergencia, será la derivada de esto. Y así se puede seguir derivando indefinidamente, ¿sí? Esta función, y todas las derivadas van a tener cada una su serie que la representa y que va a converger en el mismo intervalo,
¿sí? Y entonces, bueno, lo que dice acá, aplicando estos puntos en forma reiterada, se deduce que la función tiene derivadas de cualquier orden y que se pueden calcular por las series derivadas, ¿sí? Y con el mismo radio de convergencia. Y además se demuestra que la función representada por la serie, bueno, la que vimos arriba, con radio de convergencia R, va a verificar esto, ¿sí? Que los coeficientes de la serie de potencias coinciden con las derivadas dividido el factorial de n, ¿sí? Fíjense que esto es igual a lo que es la forma de calcular el polinomio de Taylor, ¿tá? O sea que si una función tiene es representada, es el resultado de una serie de potencias así, bueno, se demuestra que la A sub n lo que tiene que valer es igual a la derivada de f enésima sobre n factorial, ¿sí? Y esto es lo que se llama la serie de Taylor de la función f, ¿sí? Bueno, una cosa que no está acá, pero que sí está en la teoría, es que se menciona que, a ver si lo puedo, creo que se lo puedo compartir, lo tengo por acá. Acá está el teórico, ahí está. Esto que menciona aquí abajo, que aunque una función tenga derivadas de todos los órdenes, o sea, acá lo que vimos es que si una función es representada por una serie de potencia, entonces esa serie coincide con los coeficientes de la serie, son la derivada enésima sobre n factorial. O sea que vendría a ser la serie de Taylor de la función, la serie que representa a la función, si una función es representada por una serie, esa serie es su serie de Taylor, ¿ah? Pero ¿qué pasa? Podría haber funciones que tengan infinitas derivadas de todos los órdenes, pero que no tengan desarrollo en serie de potencia. O sea, que una serie de potencias represente una función está claro, y que en ese caso la serie es la serie de Taylor de la función, es lo que se demuestra acá. Lo que sí no es tan intuitivo o no es tan fácil de darse cuenta es que podría haber funciones que, si bien tengan todas las derivadas, uno calcule esto y no le termine dando la misma función. ¿Se entiende? Que yo agarro una función, calculo los coeficientes, la derivada enésima en c sobre n factorial, y me va a dar una serie de potencias, pero capaz que esa serie de potencias no es igual a la función que yo usé para calcular estas derivadas, ¿sí? Porque puede haber otra función que tenga las mismas derivadas, ¿eh? Y bueno, y acá hay un ejemplo en el teórico, que no creo que esté en los videos. No, porque los videos son de Bernie, además. Y el ejemplo ¿cuál es el ejemplo? ¿Dónde está? Déjenme ver. Acá. Acá hay una función f, definida como e a la menos 1 sobre x2, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Bueno, se puede demostrar que esta función tiene derivadas en x igual 0, tiene derivadas de todos los órdenes, ¿no? Se puede derivar en todos los órdenes. ¿Y qué pasa? Esas derivadas dan todas 0. ¿Tá? La derivada de f en 0 da 0, la derivada segunda da 0, la derivada tercera da 0, todas dan 0. ¿Sí? Entonces, la serie, si yo armo la serie de Taylor centrada en 0, ¿sí? O sea, la serie de Maclaurin, ¿sí? En realidad acá tendría que haber puesto un 0, en C. ¿Qué me da? Me da 0 por x a la n, ¿sí? Y 0 por x a la n es 0, y por lo tanto es la función nula, ¿sí? Y esto evidentemente tiene radio de convergencia infinito. Esto converge para cualquier x, porque da siempre 0.
Sin embargo, la función no era la función nula. ¿Ah? Así que esto demuestra con un ejemplo que el hecho de que tenga todas las derivadas una función que sea derivable infinitas veces, no significa que, o sea, significa que yo puedo armar su serie de Taylor, pero podría que su serie de Taylor no represente a esa función sino a otra. ¿Tá? Y esto es bastante contraintuitivo, porque uno se imaginaría que esto me tiene que dar necesariamente esto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? ¿Se acuerdan que la serie, el polinomio de Taylor más el residuo era igual a la función? ¿Sí? Esto sigue siendo cierto. El tema es qué pasa cuando n tiende a infinito. Si el residuo tiende a 0, entonces el polinomio tiende, o sea, el polinomio de Taylor, que sería la serie de Taylor, tiende a la función y la representa. Pero en algunos casos el residuo no tiende a 0. Y ese es el problema aquí. El residuo tiende a ser todo el valor de la función en este caso. El polinomio de Taylor me dan siempre polinomios nulos y el residuo es igual a lo que vale la función. No importa el grado y no tiende a 0. ¿Se ve? Bueno, finalmente después más abajo, al final de este documento, hay una tabla de series de Maclaurin de distintas funciones. Que viene a ser como la tabla de polinomios de Taylor que de polinomios de Maclaurin que vimos, lo único que en lugar de ser hasta grado n es hasta infinito. ¿Sí? Y al ser hasta infinito, y ser una serie, depende en cada caso cuál sea su radio de convergencia. Entonces también se menciona acá el intervalo de convergencia de cada uno. Si ustedes comparan esta fórmula con la de los polinomios de Taylor, son idénticas. Lo único que acá tiene estos puntos expresivos al final porque el grado es infinito. ¿Tá? Y bueno, y acá se muestra, por ejemplo, en el caso de esta función, la 1 menos 1 sobre x, el intervalo es un intervalo bastante chiquito, de menos 1, con x de menos 1 a 1. ¿Sí? El logaritmo de 1 más x, que vendría a ser algo así como la integral de esta, ¿sí? También tiene ese mismo radio de convergencia, de menos 1 a 1. ¿Sí? Las potencias x menos 1 a la alfa, ¿sí? X más 1 a la alfa, perdón, se pueden representar de esta manera, aunque no tiene mucho sentido porque esto es un polinomio. ¿A quién le interesaría poner el polinomio con infinitos términos, ¿no? Esto que está acá es el alfa y n entre paréntesis, es la forma de indicar la combinatoria de alfa tomada de n. Ojo, acá en realidad lo que pasa es que si alfa es mayor a n, perdón, si alfa es mayor a n, no, si n es mayor a... lo que pasa es que estos no son enteros, no necesariamente... sí, alfa es entero, perdón. Estas son potencias enteras. Si n es mayor a alfa, esto da 0. O sea, esto tiene valores no nulos entre 0 y alfa. Entre 0 y alfa. Así que esto simplemente es el desarrollo de esta potencia. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el d a la x. ¿Se acuerdan que el polinomio de Taylor de Maclaurin d a la x, los coeficientes eran 1 sobre n factorial? ¿No? Bueno, acá está la misma fórmula, 1 sobre n factorial, lo único que con grado infinito, digamos, porque es una serie, y esta converge en todos los reales. ¿Sí? Bueno, acá están las de las trigonométricas, seno y coseno, que también convergen en todos los reales, o sea, tiene radio de convergencia infinito. ¿No? Y después acá hay la de dos trigonométricas inversas. Y en ese caso el radio de convergencia es 1, lo cual es lógico porque estas no tienen
solamente el dominio está entre -1 y 1 del arcoseno, así que más vale que no podría tener un radio, un intervalo de convergencia mayor que este. ¿Ah? Y el del arcotangente, si bien después tiene valores periódicos también, no, perdón, el arcotangente tiene dominio infinito, ¿verdad? Pero solamente en este intervalo esta serie converge al arcotangente. Fuera de este intervalo ya no converge al arcotangente. Bueno, a ver un momento que hay alguna pregunta acá en el chat. Me están preguntando por el recuperatorio global. Recuerden que si los que no tengan, después de este que hicimos ahora, no lleguen a tener la aprobación de los tres parciales, tienen un recuperatorio global en diciembre y otro en febrero. Tenemos casi definida la fecha, probablemente sea el 1 de diciembre, de diciembre, que coincide con la primera fecha de examen final. Así que en cuanto quede aprobada esa fecha, yo la voy a publicar en el foro. Y ese recuperatorio va a ser como una ensalada de los tres parciales, ¿sí? Va a haber temas, ejercicios, preguntas, sobre todos los temas: límite, continuidad, derivación, monotonía, estudio gráfico, integral, series, todo eso, ¿no? Y bueno, como les decía, espero que el miércoles o jueves ya podamos publicar las calificaciones, ¿sí? Me pregunta acá si no aprueba este recuperatorio por rendir el segundo parcial. El recuperatorio de diciembre no es ni el segundo, ni el primero, ni el tercero, es global. Lo que pueden es rendir ese recuperatorio global, y si lo aprueban ya tienen la acreditación para dar final, y si no, dependiendo si pueden o no presentarse en febrero, podrían tener una segunda oportunidad en febrero, para lo cual necesitarían haber aprobado 2 parciales de los 3, o sea, a los que le faltan 2 parciales, perdón, a los que aprobaron 2 parciales y le faltaría 1, pueden recuperar tanto en diciembre como en febrero. A los que aprobaron un solo parcial, solamente tienen la oportunidad de diciembre, ¿sí? A ver que voy por enésima vez al foro. ¿Dónde está? Al foro acá en la introducción, donde se especificó o se comunicó más bien en el foro de novedades las condiciones para dar ese recuperatorio de diciembre o febrero. Y dice que para recuperar en diciembre tiene que haber por lo menos tener 1 aprobado de los 3, ¿sí? Pero si tienen 2 de los 3 aprobados durante la cursada, entonces, y si les va mal en diciembre, les queda una segunda oportunidad en febrero. ¿Ok? No sé si con esto más o menos queda claro, ¿no? En cualquiera de los casos son recuperatorios globales y van a tener todos los temas, incluyendo integral impropia y serie de potencia. ¿Sí? Sí, incluyendo estos temas, ¿tá? Pero que, como van a ver, integrales impropias ya vieron que no es muy complicado. Lo único que tienen que hacer es acordarse de no usar Barrow directamente en integral impropia, sino pasar al límite y después en el límite usar Barrow si lo pueden usar, ¿no? Y serie de potencia, como vamos a ver ahora, tampoco es algo muy complicado, ¿eh? Porque no dejan de ser series igual que las otras, ¿sí? A ver una cosita. Sí.
les quería mostrar que en el documento de teórico y en los videos, en los ejemplos se muestra cómo proceder para determinar el intervalo de convergencia de una serie. A ver, lo vamos a ver acá en este segundo, ¿sí? Y después vamos a hacer uno de los ejercicios, ¿sí? Cuando uno tiene una serie de potencias como esta, a ver, lo voy a achicar la ventana para que lo vean más grande ustedes. Ahí. Cuando uno tiene una serie como esta, por ejemplo, entonces, ¿qué dice acá? No, acá arriba. Lo primero que uno hace es, como en la serie de potencia, la X puede tomar valores positivos o negativos, esto no siempre es de términos positivos. Entonces, cuando no es de términos positivos no se pueden usar los criterios más usuales. Por lo tanto, lo que conviene hacer es usar la convergencia absoluta. O sea, estudiar en lugar de la serie original, la serie que es en los valores absolutos de los sumandos. Entonces, bueno, le queda en este caso simplificar un poco la fórmula lo que se pueda. Por ejemplo, esta le queda 1 sobre n por el valor absoluto de x a la n. ¿Sí? Y acá le van a aplicar el criterio que convenga más, el de la raíz o el del cociente. En general el del cociente es más fácil, ¿sí? Pero en algunos casos se puede aplicar el de la raíz, ¿sí? En este caso acá están usando la raíz enésima, ¿sí? ¿Y qué le dio? Le da que el límite de la raíz enésima de esto es igual a valor absoluto de x. ¿Ah? Y este vendría a ser el L del criterio de Cauchy, ¿sí? Entonces, para que converja, el L tiene que ser mayor que 1, menor a 1, perdón. Y va a ser menor a 1 si el valor absoluto de x es menor a 1. ¿Y eso qué significa? Que el intervalo donde converge es el intervalo abierto menos 1, 1. ¿Sí? Por eso dice R igual 1, porque el radio de convergencia sería 1. ¿Sí? Y la serie converge, entonces, por el criterio de convergencia absoluta, como converge en valor absoluto, va a converger. Y eso es acá lo que dice por el criterio de convergencia absoluta, converge la serie en el intervalo abierto menos 1, 1. Nos falta ver qué pasa. Recuerden que en la teoría dice que fuera del intervalo de convergencia diverge la serie, no converge. Recuerden, a ver si lo puedo mostrar en la teoría acá. En este caso, es un caso como este, converge en el abierto y no converge en el cerrado, en los X que no pertenecen al cerrado. ¿Sí? O sea que afuera de menos infinito a C y de C a más infinito, perdón, de C infinito a C menos R y de C más R a más infinito, todo abierto no converge. Lo que cabía la duda es qué pasa en las dos fronteras. ¿Sí? Y acá es lo mismo. Tenemos esto, llegamos a que converge donde estábamos acá arriba, en el abierto, y lo que queda por estudiar es ver qué pasa en menos 1 y qué pasa en 1. Y entonces ahí lo que hacemos es simplemente ponemos x igual menos 1 y x igual 1 y la estudiamos como cualquier serie. ¿Ah? Con x igual 1 queda esta serie. ¿Sí? Y esta sabemos que converge porque es la serie armónica alternante. ¿Sí? Es más, la podrían, si no, verlo con el criterio de Leibniz, ¿sí? De que esta converge. Y para menos 1, la serie le queda, como le queda así, le queda menos la serie de 1 sobre n, o sea, menos esta sería la armónica sabemos que diverge. Entonces, agregando el 1 al intervalo menos 1, 1 abierto, tenemos que converge
¿qué dice acá? En menos 1 abierto, 1 cerrado, fíjense que pudimos cerrar este lado del intervalo y no convergen afuera de eso. ¿Tá? Bueno, algo parecido podemos ver en el ejercicio propuesto para este encuentro, que era, a ver, este que está acá, que a su vez coincide con uno de la guía. En la guía que está al final, digamos, de todos los temas, dice guía de ejercicio, y hay un link a la guía de ejercicio, hay uno que es este. A ver una cosa, a ver si borro todo, sí, se me borró todo, así que no me sirve. Voy a borrar a mano. Voy a borrar todo esto. Para hacerme lugar a ver este problemita. No, creo que se me fue la mano, ¿no? Ahí. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer, gente? Antes de yo seguir con este ejercicio. Yo por mi parte no, porque voy bien. Bien, me alegro. No es complicado, esto es una receta a seguir, en general se resuelve todo haciendo los pasos estos que yo mencioné recién y que los tienen ahí en el documento PDF de la teoría, ¿sí? Esto lo voy a sacar, que ya no necesitamos. Entonces, vamos a ver. Y les voy a ir recalcando las cosas que hay que justificar cuando uno va haciendo esto, ¿sí? Entonces tengo la serie desde n igual 1 a infinito, de menos 1 a la n, sobre n por 4 a la n, por x menos 2 a la n. ¿Sí? Lo que primero decir que la vamos a estudiar en valor absoluto. ¿Sí? La voy a estudiar en valor absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero asegurarme que sea de términos positivos para aplicar un criterio de términos positivos, ¿sí? Sin andar viendo cuál es el X. ¿Ok? Entonces estudio la voy a copiar esta, esto, valor absoluto, que es igual, y cuando le hago el valor absoluto, menos 1 a la n en valor absoluto me queda 1, así que me queda 1 sobre n por 4 a la n, y me queda valor absoluto de x menos 2 a la n, ¿sí? Que es de términos positivos. Porque para eso le puse valor absoluto, ¿no? Y esto menciónenlo, ¿sí? ¿Tá? Aunque sea de perogrullo, menciónenlo igual, porque es lo que justifica, puedo usar, por ejemplo, el criterio de la razón, o de D'Alembert. Ya que de paso le digo que D'Alembert se escribe así. ¿Tá? Se debe hasta D. Vi varios que me escribieron Alembert y se comieron la D. Bueno, y entonces voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 por 1 sobre a sub n. Y acá es otra vez la recetita de D'Alembert de antes de hacer este límite así para no confundirse primero. Y entonces planteamos esto en n más 1. Ojo que esto es un 4 elevado a la n. Entonces eso en n más 1, ¿qué me queda? Me queda 1 sobre n más 1
por 4 a la n más 1 por valor absoluto de x menos 2 a la n más 1. Y ahora el mismo invertido, este que está acá invertido, o sea que me queda n por 4 a la n sobre valor absoluto de x menos 2 a la n. Y ahora, cuando n tiene infinito, juntar los paisanos del mismo pueblo, y entonces me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de, bueno, acá tenemos con el n más 1 y esto, primero tengo el n, tendría n sobre n más 1, ¿no? Después tengo 4 a la n sobre 4 a la n más 1. Y después tengo valor absoluto de x menos 2 a la n más 1 sobre valor absoluto de x menos 2. Y entonces, entro a simplificar, ¿qué me queda acá? 4 a la n más 1 y 4 a la n son la misma base, simplifico esto con el n, y esto lo mismo, simplifico, acá me comí para un momento, acá iba la n, y acá simplifico entonces todo esto con el n, ¿sí? Y me queda igual, ¿y a qué tiende esto? N sobre n más 1 tiende a 1, ¿sí? Porque este equivale a n, por ejemplo, por eso. Y si no, porque lo escriben como 1 dividido 1 más 1 sobre n, y esto tiende a 0. Como quieran, esto tiende a 1. Y entonces este límite, ¿qué me quedó? Lo único que me quedó fue un 4 acá, 4 a la 1, y x menos 2, me queda un cuarto de x menos 2 en valor absoluto, ¿se ve? Bueno, acá pueden pasar dos cosas. Una, como pasó acá, que les dé algo que dependa de x, ¿sí? Como es este caso. Pero la otra cosa que puede pasar es que este factor de adelante tienda a 0, y entonces directamente le da 0 sin depender de x. ¿Tá? En todos los casos esto sería nuestro L del criterio del cociente, ¿sí? Y entonces, en los casos como este, que depende de x, yo tengo que ver cuándo el L es menor a 1 para poder usar el criterio del cociente de la razón, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjese que para que converja, debe ser un cuarto de x menos 2 menor a 1. Y entonces, x menos 2 tiene que ser menor a 4. ¿Sí? 4 entonces va a ser el radio de convergencia. Porque esto, ¿qué intervalo me da? X perteneciente a esto sería, si x menos 2 es menor a 4, quiere decir que x menos 2 sin el valor absoluto va a ser menor a 4 y mayor a menos 4. ¿Sí? Sumando 2 me queda menos 2 menor que x menor que 6. ¿Sí? O sea que me queda menos 2, 6. ¿Sí? Y esto vendría a ser con radio de convergencia 4 y centrado en 2, ¿no? Así que de esta manera yo encuentro el radio de convergencia y el intervalo, el interior del intervalo de convergencia. Todavía puede que en menos 2 o en 6 también converja, no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, yo con esto sé que converge en todo este intervalo. Y entonces, lo que me falta ver es qué pasa en menos 2 y qué pasa en 6. ¿Se ve hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ponerlo. Si x es igual a menos 2, ¿cómo me queda la serie? A ver, la serie... no, perdón, me falta otra cosa. Me falta decir que
entonces, si X pertenece a esto, entonces la serie del valor absoluto de menos 1 a la n por x menos 2 a la n sobre 4, no, sobre n por 4 a la n, converja. Perdón, acá agarré el... Vamos a ver. Menor que infinito, ¿sí? Entonces, la serie de menos 1 a la n sobre n por 4 a la n por x menos 2 a la n, fíjense que acá no tiene valor absoluto, converge absolutamente. ¿Tá? Y entonces, por criterio de convergencia absoluta, como converge absolutamente, la serie converge n4 a la n x menos 2 menor que infinito, converge en x cuando x está en este intervalo, ¿sí? Pero mencionen entonces que están usando el criterio de convergencia absoluta, porque lo que me dice esto que yo usé acá, el D'Alembert no lo usé en la serie original, lo usé en la serie con valor absoluto. Así que lo que me dice que converge no es la serie original, es esta la que converge por D'Alembert. Ah, y además habría que poner por D'Alembert, ¿no? ¿Está? En realidad creo que es con D'Alembert. D'Alembert me dice que esta converge, y la que me dice que converge el original es el criterio de convergencia absoluta. Y entonces ahora sí, me falta ver lo que pasa en menos 2 y en 6. ¿Sí? Entonces, si x es menos 2, ¿cómo me queda la serie? La original, ¿no? La serie queda... No. Entonces, en este caso, la serie es... Y me quedaría la serie de menos 1 a la n sobre n por 4 a la n. Y si es menos 2, acá me queda menos 4 a la n. ¿Se ve? Porque era x menos 2. Pero con x igual a menos 2 menos 2 me da menos 4. Y esto, fíjense que me queda menos 1 a la n por menos 4 a la n me da 4 a la n. ¿No? Sobre n por 4 a la n. Y esto se puede simplificar, ¿no? ¿Y esto qué me da? Me da la serie de 1 sobre n, de n igual 1 a infinito. Y esta diverge porque es la armónica. ¿Se acuerdan que la armónica divergía? O si quieren es una P con P igual 1. Y P igual 1 no es mayor que 1, así que diverge. De cualquiera de las dos maneras, da que divergen si x vale menos 2. Y si x es igual a 2, la serie me queda. La serie es, en este caso, menos 1 a la n sobre n4 a la n por 4 a la n, ¿no? Profesor, ¿no tendría que ser x igual a 6? Ah, 6, perdón, sí. Gracias. 6. Y acá 6 menos 2 me da 4, ¿no? Y acá puedo otra vez simplificar esto. Y la serie que me quedó es menos 1 a la n sobre n, de n igual 1 a infinito. Y esta converge porque es la armónica alternante. ¿Ah? Y si no, lo pueden ver por el criterio de Leibniz. ¿Ah? Para series alternantes. El 1 sobre n es decreciente y 1 sobre n tiende a 0 y ya está, era lo que predía, ¿verdad? Y que esto fuera menos 1 a la n por esta sucesión. Así que con esto pueden hacer el criterio de Leibniz, y si no, si se acuerdan, mencionan que es la armónica alternante, que es conocido que converge. Entonces, al final, ¿qué nos quedó? Que converge
la serie converge si X pertenece a menos 2 abierto, 6 cerrado, ¿no? Porque ya teníamos el menos 2, 6 abierto, y ahora lo cerramos en 6 porque vimos que el 6 converge. ¿Mm? Bueno, en general voy a buscar la guía ahora, a ver si la tengo. No la tengo acá la guía. A ver si abro la guía. No, esto no. Acá. Acá. Acá, ahí está. Vamos a explicar un poquito. Uno no. Ahí un poquito más. Acá está la guía de ejercicios. Ay, otra vez se me fue. Ahí. Este que tengo marcado acá es el que acabo de hacer. Pero los otros son todos, bueno, todos a su vez tienen el video de Bernie para verlo. Para ver ¿cómo se llama? Cómo lo hace Bernie. Pero todos es más o menos lo que yo hice, ¿sí? Hacer valor absoluto para aplicar el criterio de la convergencia absoluta, hacer el criterio del cociente, que siempre es bastante fácil en esta, en general el del cociente, el de la raíz enésima más embromado, excepto, por ejemplo, en el de la raíz enésima puede que sea fácil, porque fíjense que está toda la n, ¿sí? Esta que tiene una forma rara esto lo pueden separar en 2 a la n por x a la n, si quieren. Entonces le queda 2/3 a la n por x a la n, que es clarito una serie de potencias centrada en 0. Y bueno, y todas salen más o menos igual, ¿sí? Y después de que el criterio del cociente o el de la raíz le va a dar un intervalo de convergencia abierto, ¿sí? Porque acuérdense que le pide que el L sea menor a 1. Entonces puede que le dé todos los números reales, si el límite le da 0 y no depende de x, que sea menor a 1, entonces serían todos los reales. O si el límite no da 0, va a dar algún número por x, por el valor absoluto de x menos c. Y para que ese número sea menor a 1, le va a quedar un intervalo abierto en donde converge. Y después les quedan por saber qué pasa en los dos extremos. Y ahí simplemente sustituyen x por cada extremo y se fijan qué pasa con la serie que les queda. Y después aquí abajo hay algunos ejercicios sobre polinomios, sobre series de Maclaurin. Esto es muy parecido a lo de polinomio de Taylor, lo único que acá las series son infinitas. Entonces uno hace el desarrollo y el desarrollo lo hace hallando las derivadas de todos los órdenes, igual que para el polinomio. Y entonces con eso puede hallar cuál es la serie de potencias, que sería la serie de Maclaurin. Después, para probar que converge, o sea, cuando hallaron la serie de potencias, supónganse, a ver, por ejemplo, no, esto no. Esto tampoco. ¿Dónde tenía yo? Sí, debe ser esto, ¿verdad? No sé por qué me quedó acá. Supónganse que llegan a una de estas que están acá. Bueno, en el caso del seno le queda así, ¿no? Esto que está acá. Y bueno, esta es igual que las que vimos, que cualquiera de las que está en la guía, ¿sí? La estudian de la misma manera que acabo de mostrarles yo, igual que cualquiera de estas que están acá. Y así pueden determinar cuál es el intervalo de convergencia, que en este caso, para la función seno, le va a dar todos los reales,
¿sí? Y después, simplemente acá pide, bueno, cómo se puede encontrar la serie de Maclaurin del seno de A por X. Y si sustituyen X por A por X en la serie original, van a obtener otra serie de potencia, ¿sí? Si sustituyen por X a la P, van a obtener la serie de potencia del seno de X a la P. Si derivan, a ver un poquito, sí. Si quisieran hallar la del coseno, lo pueden hacer derivando la serie del seno, ¿sí? A ver un poquito, acá, a ver si la tenemos. Fíjense, si yo derivo término a término esta serie, que es la del seno, la derivada de x es 1. Ahí. A ver si les pongo a ver si les puedo poner acá. Ahí está. La derivada ¿dónde estoy? Acá la del seno. La de x es 1. La de x cubo sobre 3 factorial, ¿qué me da? Me da 3x cuadrado sobre 3 factorial. Eso es x menos x cuadrado sobre 2 factorial. La de x a la quinta sobre 5 factorial, al derivar le queda x4 sobre 4 factorial. Y así van derivando término a término la serie del seno y obtienen la serie del coseno, que es lo que les pide que hagan acá en la, ¿dónde está? En la guía, le pide como que obtengan la serie del coseno derivando la del seno. Y acá hay algo parecido con otra función, que hay que determinar la serie de Maclaurin, o sea, ver cuál es la fórmula de todas sus derivadas sucesivas, y ver cuánto valen en cero. Eso le va a dar una serie de potencias, que le pueden hallar el intervalo de convergencia, y bueno, simplemente una extensión de lo que vimos en polinomios de Taylor, con el agregado de que en cada uno no solamente se puede hallar cuál es la serie, sino buscar el intervalo de convergencia. En polinomio de Taylor uno no tenía un intervalo de convergencia, simplemente tenía el polinomio. Bueno, en este caso van a poder hallar de cada función, le pide acá de que hallen de cada función el intervalo de convergencia, que en este caso tienen la tabla para verificar que no se equivocaron. Acá está el logaritmo 1 más x de la exponencial, ¿sí? Estas que pregunta acá están todas ahí en la tabla, ¿sí? Bueno, el seno y coseno hiperbólico no, pero esta la pueden hallar en función de la exponencial. Es más fácil hallar estas series teniendo la de e a la x, la de e a la menos x es sustituir x por menos x, ¿no? Y después haciendo la fórmula del seno hiperbólico y la del coseno es sumar la de e a la x con e a la menos x y dividir por 2, o restar estas dos y dividir por 2 para obtener la del seno. El seno es la resta y el coseno es la suma. A ver, que parece que hay otra pregunta en el chat. Esa tabla está en la guía. La tabla está sí, en el teórico, al final del teórico, ¿sí? Y el teórico, les dije, lo pueden encontrar acá en el campus. ¿Qué es esto de acá? Acá no. En el campus el teórico lo encuentran. ¿Dónde estamos? Acá está la guía de ejercicio, está acá. Y el teórico lo encuentran acá donde dice teoría de ejemplos, después de lo que dice serie de potencias, teoría de ejemplos, y ahí le dan y le muestra el teórico, y al final del teórico está esa tabla de serie de Maclaurin. Entonces la idea sería que traten de hacer los ejercicios que están ahí, algunos, por lo menos algunos de los distintos tipos que ven, algunos de hallar intervalo de convergencia, otros de hallar el polinomio en la serie de Taylor de una función, derivar término a término, por ejemplo, hagan el del seno, que está, es interesante,
no es de los más fáciles, pero está bastante completo ese ejercicio, el del seno. Y bueno, con eso van a quedar con una práctica adecuada como para el final, por lo que pueda ir de este tema en el final. Y nos vemos el viernes. Ya va a estar la nota de recuperatorio el viernes. ¿Mm? ¿Quieren ver alguna otra cosa? ¿Quieren hacer alguna otra consulta ahora? ¿No? Calculo que el miércoles ya, ojalá esté ya las calificaciones y podamos también publicar las soluciones de las preguntas, las resoluciones. ¿Ok? Profe, Bueno, sí. la cursada ¿se sabe fecha final de la cursada o vamos a cursar Termina hasta que esta semana la cursada. el viernes de esta semana termina, ¿no? Sí. El viernes de esta semana es las últimas clases. Y después ya les digo, las fechas de final empiezan el primero de diciembre, el 1, el 9 y el 15 creo que son las fechas final de análisis 1. Y en una de esas, creo que va a ser la del primero, sería el recuperatorio global para aquellos que lo tengan que hacer. Si ¿Ok? se recupera ese global, ¿se puede presentar uno en la primera fecha final? Vos sabés que según me dijeron, Medelía dijo que no iba a poder tener tiempo de pasar después de ese recuperatorio, en diciembre no va a poder pasar al CISACAD el resultado, y entonces no van a poder dar el final en diciembre, recién en febrero. Okay. Pero no por un problema nuestro, porque Medelía no dicen que no va a poder registrarlo, y entonces CISACAD no le va a dejar anotarse para una fecha en diciembre. Bien. ¿Ok? Vale, gracias. Después, profe, Bueno. ¿tendremos algún modelo de integrador? Para ir viendo los ejercicios integradores. Modelo no tengo nada preparado, me tengo que fijar si hay algo de exámenes, porque es muy parecido a un final va a ser el tipo de pregunta. Voy a hablar con mis compañeros a ver si podemos preparar algo para poner en el campus, pero ahora no hay nada hecho. Bueno, gracias. Bueno, de nada, buena semana. El global es casi un final, sí, es casi un final. Chao, hasta el viernes.